¿Otra factura?, preguntó su madre desde la puerta, envuelta en un chal desgastado, la voz débil pero alerta. No, mamá, es del abogado de Silas, dijo Mateo, casi sin aliento. Ella se detuvo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse con ella. Sus ojos, nublados por años de preocupación, se humedecieron. El viejo vaquero, susurró, como si temiera despertar un fantasma. Mateo asintió, los dedos temblando mientras leía en voz baja. Por medio de la presente, se convoca a Mateo Ríos a la lectura del testamento de Silas M. Cal, fallecido el día 12 de este mes. La reunión tendrá lugar en la oficina del señor Joyoway, en San Ignacio, el próximo martes a las 10 de la mañana. Se quedó callado, pero dentro de él, algo estallaba. Silas. El hombre de las historias. El legendario vaquero que, según decían, había poseído millas de tierra, manadas de caballos y fortunas en oro enterrado. El abuelo que nunca conoció, pero cuyo nombre lo había seguido toda su vida como una sombra dorada. ¿Crees que te dejó algo?, preguntó su madre, con una mezcla de esperanza y temor. Mateo miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. Siempre dijiste que era rico, no que se fue porque no quería ataduras, pero que, en el fondo, nos recordaba. Ella bajó la vista, apretando el chal contra su pecho. No sé qué te dejó, hijo. Pero si hay algo que aprendí de ese hombre, es que nunca hacía nada sin un propósito profundo. Esa noche, Mateo no durmió. En su mente, desfilaban imágenes, mansiones, caballos al galope, maletas llenas de billetes. Pero también veía los ojos cansados de su madre, las medicinas sin pagar, los sueños postergados. Si Silas era tan rico como decían, entonces este era su momento. Su rescate. Su redención. Al día siguiente, se puso su mejor camisa, la que guardaba para los domingos, y caminó las 10 cuadras hasta el centro del pueblo. La oficina del abogado olía a cuero viejo y cera de abeja. El señor Joyoway, un hombre de bigote gris y mirada seria, lo recibió con un gesto breve. Mateo Ríos, dijo, sin sonreír. Hijo de Elena. Nieto de Silas M. Cal. Sí, señor. Siéntese. El abogado abrió un fajo de papeles encuadernados en cuero. Silas no dejó tierras. No dejó cuentas bancarias. No hay fortuna, como muchos supusieron. Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Nada, salvo esto. El abogado empujó hacia él una pequeña caja de metal, oxidada en los bordes, con gruesas cadenas enrolladas a su alrededor. Silas la guardó durante 40 años. Dijo que solo tú podrías abrirla. Y que debes hacerlo, en su cabana. En las montañas del Cuervo. Mateo tomó la caja con ambas manos. Era más pesada de lo que parecía. No por el metal, sino por lo que representaba. Porque allí el abogado suspiró, casi con tristeza. Porque allí es donde enterró su verdad. Y ahora, te la entrega a ti. De vuelta en casa, su madre observó la caja en silencio. ¿Qué vas a hacer? Mateo la miró, con los ojos llenos de una determinación nueva. Voy a ir. Voy a saber quién era él, y, quizás, quién soy yo. Y en ese momento, mientras el sol se hundía tras las colinas, Mateo sintió por primera vez que no estaba persiguiendo una herencia, sino un destino. Durante horas, no vio más que cactus retorcidos, rocas quemadas y el eco de sus propios pasos. Pero en su mente, las palabras de su madre resonaban como campanas: siempre dije que Silas era rico, pero nunca supe en qué moneda. Mateo se detuvo a beber del cantimplora que llevaba colgada al hombro. El agua estaba tibia, con sabor a metal. Miró la caja. Ni una cerradura visible. Ni una ranura. Solo las cadenas, gruesas y oxidadas, como si hubieran sido forjadas para contener algo que no debía escapar jamás. ¿Qué escondes, viejo?, murmuró, más para sí que para el viento. Y entonces, como si el desierto le respondiera, una voz lo sorprendió desde atrás. Esa caja no se abre con llave, muchacho. Mateo giró con un respingo. A unos metros, bajo la sombra escueta de un mezquite,
Un hombre de espaldas anchas y rostro surcado como el tronco de un roble lo observaba con ojos que habían visto demasiado. ¿Quién es usted?, preguntó Mateo, aferrando la caja con más fuerza. Me llamo Elías. Fui herrero aquí hasta que el pueblo se olvidó de las cerraduras y empezó a usar neumáticos. Se acercó despacio, con las manos visibles, como para no asustarlo. Y fui el único amigo que Silas no echó a perder. Mateo no supo si creerle, pero había algo en la voz del hombre, una tristeza familiar, como si también cargara una caja invisible. Usted lo conoció bien, Elías asintió, sentándose en una piedra plana. Lo suficiente para saber que nunca fue codicioso. Ni cruel. Solo, atado. Como esa caja. Atado a que el viejo herrero suspiró, mirando al horizonte. A una promesa. Una que le costó todo su nombre, su familia, y a ti, sin saberlo, te alejó de él antes siquiera de tenerte en sus brazos. Mateo sintió un escalofrío que no venía del viento. ¿De qué está hablando? Elías lo miró fijamente, como si midiera si estaba listo para la verdad. Silas no era tu abuelo, Mateo. Era tu padre. El mundo se detuvo. El aire se volvió denso. Mateo parpadeó, incrédulo. No, eso es imposible. Mi madre dijo que, tu madre te protegió. Igual que él. Elías se levantó y caminó hasta él. Silas conoció a Helena cuando era joven, antes de que el rumor lo persiguiera. Se amaron en silencio, en la sombra de estas montañas. Pero cuando tú naciste, todo cambió. Porque, ¿qué pasó? Su hermano menor, Jesse, cometió un error. Un error que casi destruye a una familia del valle. Silas no lo delató. En cambio, cargó con la culpa. Aceptó el exilio. Se fue, pero antes, te entregó a Helena y le pidió que te criara lejos, sin su nombre, sin su sangre a la vista. Que nunca sepa quién soy, le dijo. Así podrá vivir sin la mancha de mi nombre. Mateo se tambaleó, como si lo hubieran golpeado en el pecho. Entonces, todo lo que creí, mi historia, era mentira. No era mentira, corrigió Elías con suavidad. Solo estaba incompleta. Silas te amó desde el primer aliento que tomaste. Pero creyó que amarte significaba dejarte ir. Las lágrimas brotaron sin permiso. Mateo apretó la caja contra su pecho, como si con ese gesto pudiera abrazar al padre que nunca conoció. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me llama desde la muerte? Porque ya no hay peligro. Jesse murió hace años, arrepentido. Y Silas, al final, no pudo morir sin que supieras la verdad. Esa caja no contiene oro. Contiene su perdón. Su amor. Su vida entera. Mateo bajó la vista. La caja parecía más ligera, o quizás era su corazón el que había cambiado de peso. Donde está la cabana, caminarás otra hora al norte. Verás un sauce seco junto a un arroyo que ya no corre. Allí está. Elías le puso una mano en el hombro. Y cuando entres, no busques con los ojos. Busca con el alma. Porque Silas no dejó pistas, dejó recuerdos. Mateo asintió, sin palabras. Siguió caminando, ahora con un fuego distinto en el pecho. Ya no iba en busca de riqueza. Iba en busca de un rostro. De una voz. De un abrazo que nunca llegó, pero que tal vez aún podía sentirse en el aire envejecido de aquella cabana olvidada. Al caer la tarde, llegó. La cabana era más pequeña de lo que imaginaba, con tablas combadas por el tiempo y un techo de láminas oxidadas. La puerta chirrió al abrirse, como si despertara de un sueño largo. El interior olía a pino seco, a cuero viejo, a soledad. Sobre una mesa tosca, había un cuaderno abierto. Mateo se acercó. La letra era firme, aunque temblorosa en algunos trazos. Si lees esto, es porque tu corazón fue lo suficientemente fuerte para encontrarme. No fui un buen padre. Pero fui tuyo. Y cada noche, desde esta montaña, miré las estrellas y te nombré en silencio. Más allá, en un rincón, colgaba una fotografía en un marco de madera sin barniz. Una mujer joven con ojos brillantes, y un bebé en sus brazos. Mateo reconoció los ojos de su madre.
Y los rasgos del bebé eran los suyos. Cayó de rodillas. No por el cansancio. Por la emoción. Por el amor que, aunque nunca se dijo en voz alta, había estado allí todo el tiempo, esperando. Entonces, entre las tablas del suelo, vio algo que brillaba. Se acercó. Era un pequeño caballo de madera, tallado a mano, con una rendija en el pecho. Lo tomó. Al apretarlo, una pequeña llave cayó con un tintineo suave. Mateo la miró, incrédulo. La clave estaba en un juguete. Recordó de repente cuando era niño, su madre le dio ese caballo el día de su 7º cumpleaños. Alguien lo dejó para ti, le dijo. Alguien que te quiso mucho. Nunca supo quién. Ahora lo sabía. Con manos temblorosas, insertó la llave en una abertura casi invisible en la base de la caja. Las cadenas no se rompieron, se desprendieron, como si hubieran estado esperando ese momento desde hacía décadas. Al abrirla, no había oro. No había documentos valiosos. Solo una carta doblada con esmero, un certificado de nacimiento donde su nombre aparecía junto al de Silas M. Cal, y una semilla seca envuelta en seda. La carta decía: hijo mío, si el mundo te dice que eres pobre, recuerda, la riqueza no se mide en monedas, sino en raíces. Planta esta semilla donde el suelo esté seco. Riega con verdad. Y algún día, otros encontrarán sombra bajo lo que tú siembres. Perdóname por no estar. Pero nunca dejé de amarte. Tu padre, Silas. Mateo abrazó la carta contra su corazón, y por primera vez en su vida, no se sintió huérfano. Se sintió heredero, no de una fortuna, sino de un legado de amor. Algo en su interior había cambiado. No era solo la revelación de quién era Silas, era la certeza de que, aunque nunca lo vio, nunca lo abrazó, nunca oyó su voz, lo había sentido. En cada historia que su madre contaba sin querer, en cada mirada que se perdía en el horizonte, en ese caballo de madera que lo acompañó toda su infancia. Silas había estado allí. Callado. Presente. Amándolo desde la sombra. Pero entonces, su mirada volvió a la caja. Aún había algo que no comprendía. ¿Por qué entregarle todo esto ahora? ¿Por qué hacerlo venir hasta este rincón olvidado del mundo? La carta lo conmovía, sí, pero no respondía a la pregunta que latía en su pecho como un tambor. ¿Qué más hay, papá?, susurró, con la voz quebrada. ¿Qué más querías que supiera? Se levantó lentamente, las piernas entumecidas, y caminó hasta la puerta. Afuera, el pozo seco que rodeaba la cabana lo llamó con un silencio extraño. Recordó las palabras del abogado: allí es donde enterró su verdad. Pero no había nada enterrado allí, o eso parecía. Se acercó, iluminando con la linterna que traía. El pozo estaba cubierto por una losa de piedra agrietada. Se arrodilló, pasó los dedos por las hendiduras, y entonces lo notó: una inscripción apenas visible, desgastada por el tiempo. Lo que baja, sube. Lo que se siembra, florece. Mateo frunció el ceño. Una adivinanza, o una pista. Volvió a la caja. Rebuscó entre los objetos. La semilla envuelta en seda. La tomó con cuidado, como si sostuviera un corazón latiendo. Y entonces, como si una corriente invisible lo guiara, regresó al pozo. ¿Aquí?, preguntó al viento, como si Silas pudiera contestarle desde alguna parte. No tenía herramientas. Solo sus manos. Se arrodilló junto al pozo seco y comenzó a cavar en la tierra endurecida alrededor de la losa, con uñas rotas y dedos sangrantes. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que tenía que hacerlo. Pasaron minutos. Luego horas. La luna ya estaba alta cuando sus dedos tocaron algo blando. No era una raíz. Era tierra suelta, removida recientemente. Con el corazón en la garganta, apartó más tierra, y descubrió un pequeño cofre de madera, enterrado justo bajo la losa. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro no había oro. No había joyas. Solo un mapa sencillo, dibujado a mano, y una nota más: donde el agua ya no corre, la vida aún espera. Sigue el arroyo seco hasta la roca partida. Allí, encontrarás lo que planté para ti. Mateo miró el mapa. Señalaba un lugar más allá de la cabana,
donde el arroyo, ahora solo un lecho de piedras secas, se internaba en un cañón estrecho. Que había allí, más secretos, más dolor no lo sabía. Pero algo en su pecho le decía que no podía detenerse. Silas no lo había traído hasta aquí solo para darle una carta y una semilla. Había más. Siempre había más. Al amanecer, recogió sus pocas pertenencias, envolvió la semilla con cuidado en su pañuelo y partió siguiendo el lecho del arroyo. El sol se alzaba lento, pintando las rocas de tonos dorados y rojizos. Cada paso era una pregunta. Cada sombra, una posible respuesta. Horas después, llegó. La roca partida se alzaba como una herida en la tierra, abierta por siglos de viento y tiempo. Y allí, entre sus grietas, vio algo que lo dejó sin aliento. Árboles. No uno. No dos. Sino una docena de ellos. Frutales. Altos. Fuertes. Con raíces profundas. Silas no solo había plantado uno. Había creado un pequeño vergel en medio del desierto. Un acto de fe. De esperanza. De amor silencioso. Mateo cayó de rodillas frente al más grande, cuyas ramas se doblaban bajo el peso de frutos maduros. Tocó la corteza, áspera y viva. Y entonces, entre las hojas, vio algo colgado, una pequeña placa de metal, oxidada, con una sola palabra grabada, perdón. Las lágrimas cayeron sin control. No era solo por el padre que perdió. Era por el hombre que, en medio de su soledad, había sembrado vida donde nadie creía que podía crecer. Que había regado con silencio lo que nunca pudo decir en voz alta. No necesitas perdón, papá, dijo en voz baja, acariciando la placa. Solo necesitabas que yo te entendiera. Se sentó bajo la sombra del árbol, comió un fruto dulce y ácido al mismo tiempo, y por primera vez en su vida, se sintió en casa. No en un lugar. No en una fortuna. Sino en una historia. En una herencia de raíces, no de riquezas. Y supo, con una certeza que le llenó el alma, que esto no era el final. Era el comienzo. Porque ahora tenía algo que sí podía heredar. Algo que valía más que todo el oro del mundo. Al el umbral, lo recibió una figura inesperada. Elías estaba allí, sentado en la misma silla donde Mateo había leído la carta de Silas. Tenía en las manos una taza de café humeante, como si hubiera estado esperándolo desde siempre. Sabía que encontrarías el vergel, dijo sin levantar la vista, su voz áspera pero cálida. Mateo se detuvo en la puerta, sorprendido. Como supo, porque Silas me lo contó. Hace años. Me pidió que, si alguna vez venías, te dejara descubrirlo tú solo. Pero que, si regresabas con los ojos limpios, te contara el resto. Mateo entró lentamente, dejando la rama sobre la mesa. El resto Elías asintió. Miró a Mateo con una intensidad que lo atravesó. Hay algo que no te dije antes. Algo que Silas me hizo jurar guardar hasta que estuvieras listo. Mateo se sentó frente a él, el corazón empezando a latir más rápido. ¿Qué es? El viejo herrero respiró hondo, como si el recuerdo le pesara. Silas no solo protegió a su hermano, también protegió a una niña. La hija de la familia a la que Jesse lastimó. Ella, sobrevivió. Y creció. Y nunca supo que Silas cargó con la culpa para que su padre no la odiara por lo que su tío hizo. Una niña, Mateo frunció el ceño. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Elías bajó la voz, casi hasta un susurro. Esa niña, se llama Clara. Hoy tiene tu edad. Vive en San Ignacio. Trabaja en la librería de la plaza. Y, no sabe quién eres. Mateo se quedó helado. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque Silas no solo quería que supieras quién era él. Quería que ella supiera quién eres tú. No como el hijo del culpable, sino como el hombre que vino a sanar lo que su padre no pudo arreglar. Sanar, repitió Mateo, con la voz temblorosa. Como se sana algo que ni siquiera se nombró, con la verdad, dijo Elías, mirándolo fijamente. Silas pasó su vida escondiéndose. Tú no tienes que hacerlo. Puedes ir a ella. Puedes decirle, mi padre cargó con un peso que no era suyo,
pero yo vengo a devolverte la paz que mereces. Mateo se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia el valle. Allá abajo, entre las casas diminutas, estaba San Ignacio. Y en alguna de esas calles, vivía una mujer que llevaba dentro una herida que ni siquiera sabía que existía, y que, sin saberlo, estaba conectada a él por un hilo invisible de redención. ¿Y si me rechaza?, preguntó, más para sí que para Elías. Entonces al menos habrás intentado. Y eso es más de lo que Silas se atrevió a hacer. El silencio se instaló entre ellos, denso pero no incómodo. Fuera, el viento movía las hojas secas con un susurro suave, como si el propio Silas los animara. ¿Qué más me dejó?, preguntó Mateo al fin, volviéndose. ¿Qué más hay en esta historia? Elías se levantó, caminó hasta un rincón oscuro de la cabana y apartó una tabla suelta del suelo. Sacó una caja más pequeña, de madera pulida, con las iniciales CM grabadas. Esto es para ella. Silas lo guardó durante años. Quería dárselo el día que se sintiera digno. Nunca llegó ese día. Pero tú puedes ser su dignidad. Mateo tomó la caja con manos temblorosas. La abrió. Dentro había una pulsera de cuero gastado, con una pequeña placa de metal, perdón no es olvido. Es comienzo. Y una carta, doblada con esmero. ¿Qué dice? No la he leído, respondió Elías. Solo sé que la escribió el día que supo que tú habías nacido. La misma noche en que te entregó a tu madre. Mateo bajó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Él nunca tuvo paz, ¿verdad? No. Pero te dejó a ti para que la encontraras. Por él. Por ti. Y tal vez, por ella. Al día siguiente, antes del alba, Mateo emprendió el regreso al pueblo. Llevaba la caja pequeña envuelta en su camisa, junto al corazón. No sabía cómo enfrentar a Clara. No sabía qué palabras usar. Solo sabía que tenía que hacerlo. Porque si Silas había vivido en la sombra para proteger una mentira, él viviría en la luz para entregar una verdad. Al llegar a San Ignacio, caminó como en sueños hasta la plaza. La librería estaba allí, pequeña y acogedora, con cortinas de encaje y un cartel que decía, Páginas del alma. A través del vidrio, vio a una mujer de cabello castaño recogido, hojeando un libro con una sonrisa leve. Tenía los ojos claros, serenos, pero con una sombra sutil, como si algo le faltara sin saber qué. Mateo respiró hondo, ajustó la caja bajo su brazo y empujó la puerta. Una campanilla sonó suavemente. La mujer levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarle? Él se detuvo. El aire se volvió denso. El tiempo, lento. Y por un instante, todo lo que había vivido en la montaña, todo el dolor, el descubrimiento, el amor callado de un padre ausente, se condensó en ese momento. Mi nombre es Mateo, dijo, con voz firme, aunque le temblaran las manos. Y vengo de parte de Silas M. Cal. Ella palideció. Silas. Pero, él murió. Sí. Mateo dio un paso adelante. Y antes de irse, me pidió que te entregara algo. Algo que guardó para ti toda su vida. Clara se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de confusión, de miedo, y de algo más. Algo que parecía esperanza. ¿Por qué a mí? Porque él nunca fue quien todos creyeron. Y tú mereces saber la verdad. Abrió la caja lentamente y la puso sobre el mostrador. Porque tú, eres parte de su historia. Y ahora, también de la mía. Ella miró la pulsera. Luego la carta. Y al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Mateo, y en ese instante, algo se rompió. Algo se sanó. Algo comenzó. Pronunciar su nombre pudiera invocar un fantasma. Mi padre, nunca quiso que su nombre se mencionara en esta casa. Mateo no se movió. Solo la miró, con una ternura que ni él mismo sabía que llevaba dentro. Lo sé. Por eso vine yo. No para revivir el pasado, sino para liberarlo. Ella levantó los ojos, y en ellos Mateo vio algo que lo estremeció. No era solo dolor. Era una soledad antigua, tejida con años de preguntas sin respuestas. ¿Qué sabes tú de mi padre, de lo que pasó,
sé que tu tío Jesse tomó lo que no debía. Que tu familia lo perdonó, pero nunca olvidó. Y sé que Silas, en lugar de decir la verdad, cargó con la culpa para proteger a Jesse, y para protegerte a ti. Clara parpadeó. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no la limpió. Mi madre murió creyendo que Silas era un ladrón. Un traidor. Y yo, crecí con esa sombra. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, bajábamos la vista. Como si fuéramos nosotros los culpables. No lo eran, dijo Mateo, con voz suave pero firme. Ustedes fueron las víctimas, pero también las razones por las que Silas eligió el silencio. Él no quería que tuvieras que odiar a tu propio tío, ni que tu padre te mirara con desconfianza cada vez que vieras el rostro de Silas. Así que se fue. Se borró. Y en su lugar, sembró. Sembró, repitió ella, confundida. Sí. En la montaña, donde nadie lo veía, plantó árboles. Años enteros. Uno por cada primavera que no pudo celebrar contigo. Por cada Navidad en que miró las luces del pueblo y supo que jamás estaría entre ellas. No fue un héroe, Clara, pero fue un hombre que amó desde lejos. Y ahora, te pide perdón. No por lo que hizo, sino por lo que no hizo, por no tener el coraje de mirarte a los ojos y decirte la verdad antes de morir. Clara bajó la cabeza. Sus hombros temblaron. ¿Por qué ahora? Porque tú, porque soy su hijo, dijo Mateo, y la frase cayó como una piedra en el agua. No su nieto. Su hijo. Y aunque nunca me tuvo en sus brazos, me dejó este camino, para encontrarte a ti. Para que supieras que el hombre que creíste un villano, fue quien más sufrió por proteger tu paz. Ella levantó la vista, los ojos abiertos de par en par. Tú, eres su hijo, sí. Y mi madre me crió lejos, con su nombre oculto, por la misma razón para que yo no cargara con su sombra. Pero al final, descubrí que no era una sombra. Era una semilla. Lentamente, Clara extendió la mano y tomó la caja. La abrió. Al ver la pulsera, su respiración se entrecortó. Esta pulsera, murmuró. Mi madre la tenía. Desapareció el día del funeral de mi abuelo. Ella decía que era de buena suerte, pero nunca supimos de dónde venía. Silas la hizo para ti, dijo Mateo. La esculpió con sus propias manos. Quería dártela el día que nacieras, pero no se atrevió. Guardó una copia para mí, y esta, la guardó para ti. Clara tomó la carta. La desdobló con manos temblorosas. Al leer la primera línea, sollozó. Querida Clara, si lees esto, es porque mi hijo tuvo el valor que yo no tuve. No te pido que me perdones. Solo que sepas que, desde el día que naciste, cada paso que di en esta tierra fue para aliviar el peso que nunca debiste cargar tú. No terminó de leer. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. No con rabia. No con rencor. Con alivio. Como si una cadena invisible se hubiera roto de golpe. Mateo no dijo nada. Solo esperó. Le dio espacio. Le dio tiempo. Porque entendía, ahora más que nunca, que la verdad no basta con decirla, hay que dejar que la otra persona la respire, que la sienta en los huesos, que la haga suya. Al cabo de un rato, Clara alzó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero más claros. Más libres. ¿Sabes qué es lo más triste?, preguntó, con una sonrisa frágil. Que mi padre murió hace 2 años. Nunca supo la verdad. Nunca supo que el hombre al que odió toda su vida, lo estaba protegiendo. Pero tú lo sabes, dijo Mateo. Y eso cambia todo. Ella asintió. Luego, con un gesto inesperado, tomó la pulsera y se la puso en la muñeca. El cuero crujó suavemente, como si reconociera su lugar. Mi abuelo tenía un pozo seco en su rancho, dijo. Siempre decía que un día llovería tanto que volvería a brotar agua. Silas creía en eso, creía que donde hay raíces, hay esperanza, respondió Mateo. Incluso en el desierto. Clara lo miró fijamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que él no pudo hacer, dijo Mateo,
con los ojos brillantes. Construir algo nuevo. Juntos. A resonancia antigua. Tengo que mostrarte algo, dijo Clara de pronto, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. ¿Qué es? Algo que guardé sin saber por qué. Se agachó tras el mostrador y sacó una caja de madera pequeña, descolorida por el tiempo, con las esquinas desgastadas. Era de mi abuela. La encontré entre sus cosas después de su funeral. Dentro había una carta sin abrir, dirigida a Silas M. Cal. Mateo contuvo el aliento. ¿Y nunca la abriste? No. Me daba miedo. Como si al leerla fuera a romper algo que ya no podría arreglar. Hizo una pausa, mirando la carta como si fuera un espejo. Pero ahora, siento que tal vez fue escrita para ti. O para los dos. Con manos temblorosas, rompió el sello amarillento. El papel crujó al desplegarse, y su voz se quebró al leer en voz alta: querido Silas, si alguna vez lees esto, es porque ya no estoy. Y si no lo lees, que sepas que te perdoné antes de que el mundo te condenara. Vi cómo mirabas a mi nieta el día que nació. No con culpa. Con amor. Y en ese momento supe que no eras el monstruo que todos decían. No te escribo para exigir nada. Solo para decirte si alguna vez decides volver, la puerta siempre estará abierta. María Elena. Clara dejó caer la carta. Las lágrimas corrían libres por sus mejillas. Mi abuela, sabía. Todo este tiempo, ella sabía. Mateo la miró, con el corazón desbocado. Entonces, nunca hubo rencor en su casa. Solo en la de tu padre. Él no lo supo, susurró Clara. Y Silas, tampoco. Un silencio profundo los envolvió, pero ya no era un silencio vacío. Estaba lleno de posibilidades. De puertas que, aunque cerradas por décadas, aún podían abrirse. Tenemos que ir allí, dijo Mateo de pronto. Al rancho de tu abuela. Al pozo seco. ¿Por qué? Porque Silas creyó que nunca sería bienvenido. Pero si tu abuela le escribió esto, entonces el perdón ya estaba esperándolo. Solo no lo supo. Se acercó un paso. Y si hay algo que él dejó sin terminar, nosotros podemos hacerlo. Clara lo miró a los ojos, y en ellos vio algo que la reconfortó más de lo que podía explicar. No era solo determinación. Era fe. Fe en que el pasado no tenía que seguir dictando el futuro. Está bien, dijo al fin. Iremos. Al día siguiente, partieron al amanecer. El viejo camión de Clara traqueteaba por el camino polvoriento que llevaba al rancho de su abuela, un terreno abandonado en las afueras del valle, cubierto de maleza pero aún con los cimientos de una casa que alguna vez fue hogar. Cuando llegaron, Mateo bajó primero. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido en semanas. Como si el mismo suelo recordara la promesa de su abuelo. Ahí está, dijo Clara, señalando hacia el fondo del terreno. El pozo. Igual que en la montaña. Seco. Cubierto por una losa de piedra. Pero esta vez, junto a él, crecía un sauce joven. Sus ramas se movían con la brisa, como si saludaran a los recién llegados. Mateo se arrodilló frente al pozo. Pasó la mano por la losa, y encontró algo que lo dejó sin aliento: una inscripción. Casi idéntica a la de la montaña, pero con una diferencia. Lo que baja, sube. Lo que se siembra, florece. Lo que se calla, espera una voz. Se volvió hacia Clara, con los ojos brillantes. Él vino aquí. Silas estuvo aquí. No entró, pero vino. Como lo sabes, porque estas palabras, no están talladas con herramienta. Están escritas con la uña. Con desesperación. Con esperanza. Clara se arrodilló junto a él. Juntos, apartaron la losa. Debajo, no había tierra seca. Había humedad. Y algo más: raíces. Entrelazadas. Como si dos árboles distintos hubieran crecido desde abajo, buscándose. Esto, no es natural, dijo Clara, con la voz temblorosa. Alguien plantó aquí. Alguien que quería que algo naciera junto. Mateo hundió la mano en la tierra húmeda.
Y allí, entre las raíces, encontró un tubo de metal oxidado. Lo abrió con cuidado. Dentro había una foto. Una foto vieja, descolorida, de dos niños, uno con el sombrero de vaquero torcido, el otro con un vestido de flores. Sonreían, abrazados, frente a un árbol joven. En el reverso, una nota, Jesse y yo. 1948, antes de que todo se rompiera. Silas, Clara llevó una mano a su boca. Ese es mi tío Jesse. Y ese, dijo Mateo, señalando al niño con el sombrero, es mi padre. Antes de ser el viejo vaquero. Antes de ser el culpable. Solo era un niño que amaba a su hermano. Ambos se miraron en silencio. Y en ese instante, comprendieron algo más profundo que la verdad. El dolor los había separado, pero el amor los había mantenido unidos, incluso en la distancia. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Clara. Lo plantamos, dijo Mateo. No como recuerdo del pasado, sino como semilla del futuro. Fueron a la camioneta y regresaron con dos árboles jóvenes que habían comprado en vivero. Uno de manzana. Uno de naranjo. Los plantaron junto al pozo, entrelazando sus raíces con las que ya estaban allí. Mientras cavaban, Clara dijo de pronto, mi abuela solía decir que los árboles guardan las historias que los hombres no se atreven a contar. Entonces, respondió Mateo, mientras apisonaba la tierra con las palmas, que estos cuenten la nuestra. Cuando terminaron, el sol se ocultaba tras las colinas. Clara tomó la mano de Mateo, no por costumbre, sino por necesidad. Por conexión. No sé qué somos, dijo. Ni si somos familia, ni amigos, ni algo más. Pero sé que no quiero volver a vivir con secretos. Yo tampoco, dijo él. Y si Silas y Jesse no pudieron sanar su herida, que al menos nosotros sanemos la suya. Esa noche, sentados bajo el sauce joven, con el viento susurrando entre las hojas nuevas, supieron que la herencia no estaba en la caja encadenada. Estaba en lo que hicieran con la verdad. En cómo la llevarían adelante. En quien la regara con lágrimas, con risas, con presencia. Y por primera vez en generaciones, dos almas que nacieron de un silencio. Al llegar a la plaza, Clara se detuvo frente a la librería. Las luces estaban apagadas, pero no cerró con llave. Miró a Mateo, y en sus ojos había una pregunta que no necesitaba palabras. ¿Vas a quedarte?, preguntó al fin, con suavidad. Él bajó la vista un instante, como si buscara la respuesta en sus propias manos, aún manchadas de tierra del rancho. No sé si tengo un lugar aquí. Tal vez no tenías antes, dijo ella, acercándose un paso. Pero ahora sí. Porque este lugar ya no es solo mío. Es nuestro. Mateo levantó la mirada. ¿Por qué confías en mí apenas me conoces? Porque llevas en la mirada lo mismo que yo, años de no saber quién eres, de cargar con un nombre que no elegiste, de amar a alguien que nunca estuvo, pero que estuvo en todo. Hizo una pausa, y su voz se volvió más baja, más íntima. Y porque, cuando me diste esa carta, no lo hiciste para que te admirara. Lo hiciste para que me liberara. Él no supo qué decir. Solo asintió, con los ojos brillantes. Ven, dijo Clara, abriendo la puerta de la librería. Hay algo más que necesitas ver. Dentro, entre los estantes polvorientos, había una pequeña habitación trasera que Mateo nunca había notado. Clara encendió una lámpara de mesa. Sobre un escritorio antiguo, cubierto por un paño, había un cuaderno grueso, encuadernado en cuero oscuro. Lo encontré ayer, después de que te fuiste, dijo. Estaba escondido detrás de los libros de historia. Creo que mi abuela lo guardó, para este momento. Mateo se acercó. Al abrirlo, reconoció de inmediato la letra de Silas. Si estás leyendo esto, es porque ya no soy yo quien escribe, sino tú quien decide. No escribo para justificarme. Escribo para que sepas que, al final, no fue la riqueza lo que me definió, fue el amor que no supe dar, y el que, aún así, me dieron. Mateo pasó las páginas con cuidado. No eran solo recuerdos. Eran instrucciones. Silas había descrito, con una claridad conmovedora, cómo cuidar los árboles del rancho,
cómo mantener viva la historia sin repetir los errores, cómo honrar a Jesse sin idealizarlo, cómo amar a Clara sin esperar nada a cambio. Pero en la última página, había algo distinto. Un sobresellado. Con una sola palabra escrita encima, Mateo. El corazón se le detuvo. Ábrelo, dijo Clara, con una mano sobre su hombro. Con dedos temblorosos, rompió el sello. Dentro había una llave. Pequeña. Plateada. Y una nota: esta llave abre el cajón inferior del escritorio de la cabana. Allí está lo que siempre quise darte, pero que solo podrás entender si has llegado hasta aquí no buscando riqueza, sino buscando verdad. Mateo alzó la vista, conmocionado. Él sabía que vendría contigo. Sabía que no podrías hacerlo solo, dijo Clara. Porque la verdad nunca es un camino individual. Siempre necesita dos: uno que la dice, y otro que la recibe. Al amanecer, regresaron a la montaña. Esta vez, no como extraños, sino como guardianes de una promesa. La cabana los recibió con el mismo silencio respetuoso de antes, pero ahora, hasta el aire parecía más cálido. Mateo fue directo al escritorio. Insertó la llave. El cajón se abrió con un clic suave. Dentro no había oro. No había documentos. Solo un reloj de bolsillo antiguo, con la tapa grabada, para el tiempo que no tuvimos. Y debajo, una carta más. Hijo, si estás leyendo esto, es porque elegiste el amor sobre la duda. Porque miraste a Clara a los ojos y viste en ella no a la hija del enemigo, sino a la semilla de una nueva historia. Ese reloj no mide horas. Mide segundas oportunidades. Guárdalo. Úsalo. Y cuando dudes, recuerda: el tiempo no perdona. Pero nosotros sí podemos. Mateo cerró los ojos. Apoyó el reloj contra su pecho, justo encima del corazón. Nunca me dijo: te amo, en vida, susurró. Pero me lo dijo en cada línea de estas cartas. Clara se acercó y tomó su mano. Ahora te toca a ti decirlo. No a él. A los que vienen. Él la miró, y en ese instante, algo se selló entre ellos. No un juramento. No un compromiso formal. Algo más profundo: una alianza de alma. Vamos a cuidar de todo esto, dijo. De los árboles. De la verdad. De la memoria. Pero sobre todo, de lo que está por nacer. Sabían que anhelaban. Pero aquella mañana, algo era distinto. Al abrir la puerta de la cabana, Mateo encontró una figura encorvada junto a la fogata apagada. Era Elías. Su rostro estaba más arrugado que nunca, los ojos hundidos, y su respiración era lenta, pesada. Viejo, dijo Mateo, acercándose con preocupación. ¿Qué haces aquí con este frío? Elías levantó la vista, y en sus ojos había una tristeza antigua, pero también una paz recién hallada. Tenía que venir. Antes de que sea demasiado tarde. Clara salió tras Mateo, envuelta en una manta gruesa. Demasiado tarde para que el herrero se apoyó en su bastón y se puso de pie con esfuerzo. Silas no me pidió solo que te guiara a ti, muchacho. Me pidió que, si alguna vez veía que el círculo se cerraba, entregara esto. Sacó de su abrigo una pequeña caja de metal, más antigua que la primera, con símbolos grabados que parecían mapas celestes. ¿Qué es?, preguntó Mateo, reconociendo al instante la mano que la forjó. La última pieza, dijo Elías, con voz ronca. Silas la escondió el día que supo que iba a morir. Me dijo: cuando veas que mi hijo planta árboles con las manos limpias y el corazón abierto, dásela. Porque entonces sabrá que no heredó una maldición, sino una misión. Clara tomó la caja, sorprendida por su ligereza. Una misión, sí, asintió Elías. Porque hay algo que ni siquiera yo supe hasta que él estuvo en su lecho de muerte. Silas no solo protegió a Jesse, también protegió a una comunidad entera. Durante años, envió dinero, semillas, medicinas, bajo un nombre falso. Todo lo que creía tener, lo dio en silencio. Y lo último que guardó, no fue para él. Fue para ustedes. Mateo abrió la caja con manos temblorosas.
Dentro había un mapa, no dibujado en papel, sino tallado en madera delgada, con rutas que serpenteaban entre los cañones más remotos. Y una nota: hay un manantial escondido en la roca partida. Mi padre lo descubrió. Yo lo protegí. Ahora, es su turno. No dejas que se seque. Porque donde hay agua, hay vida. Y donde hay vida, hay futuro. Clara miró a Mateo, los ojos abiertos por la revelación. El manantial, es real, siempre lo fue, dijo Elías. Pero Silas lo mantuvo en secreto para que no lo explotaran. Ahora, con la sequía que viene, ese agua podría salvar a todo el valle. Un silencio profundo los envolvió. Afuera, la nieve seguía cayendo, suave, constante. Pero dentro de la cabana, algo ardía con más fuerza que cualquier fogata. ¿Por qué no nos lo dijo antes?, preguntó Mateo, con la voz quebrada. Porque el agua no se hereda con palabras, respondió Elías. Se hereda con acción. Y tú ya estás actuando. Clara cerró la caja y la apretó contra su pecho. Entonces no se trata de descubrir más secretos. Se trata de hacer algo con lo que ya sabemos. Elías asintió, y por primera vez, una sonrisa genuina asomó en sus labios. Silas murió solo, pero no murió en vano. Porque ustedes no repetirán su soledad. Ustedes caminarán juntos. Y esa es la mayor redención que un hombre puede desear. Esa misma tarde, mientras Elías descansaba junto al fuego recién encendido, Mateo y Clara estudiaron el mapa. Las líneas parecían latir bajo sus dedos, como si el mismo corazón de la montaña los llamara. Si el manantial existe, dijo Mateo, tenemos que encontrarlo antes de que la nieve lo cubra por completo. Y si lo encontramos, añadió Clara, no lo guardaremos. Lo compartiremos. Porque eso es lo que Silas hubiera querido. Él la miró, y en sus ojos vio no solo determinación, sino fe. Fe en él. Fe en ellos. Fe en que el legado no terminaba en una caja, ni en un nombre, ni siquiera en la verdad, sino en lo que harían con todo eso. Y así, al amanecer siguiente, partieron de nuevo hacia la roca partida, no con miedo al pasado, sino con esperanza en el futuro. Porque ya no eran solo Mateo y Clara. Eran los guardianes del agua. Los sembradores de raíces. Los portavoces de un silencio que, al fin, había encontrado su voz. Y en lo más profundo de la montaña, bajo la nieve y la piedra, el manantial los esperaba, que el frío lo volviera frágil. Clara los seguía en silencio, los ojos fijos en la cumbre que se alzaba frente a ellos, blanca y misteriosa, como si guardara un secreto que solo los dignos podían oír. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó ella al fin, su aliento formando nubes blancas en el aire. Mateo se detuvo, mirando la piedra partida que se alzaba como una herida abierta en la montaña. El mapa dice que el manantial está donde la roca llora sin lluvia. Y mira. Señaló con la mano. En una de las grietas más profundas, gotas de agua cristalina se deslizaban lentamente, formando un pequeño hilo que caía al suelo y desaparecía entre la nieve. Está viva, susurró Clara, con los ojos brillantes. A pesar del frío, sigue fluyendo. Se acercaron con reverencia, como si temieran profanar algo sagrado. Mateo se arrodilló y tocó el agua con las yemas de los dedos. Estaba tibia. Viva. Real. Silas lo protegió, pero nunca lo tocó, dijo, con la voz temblorosa. Solo lo vigiló. Como un guardián. Pero nosotros no somos guardianes, dijo Clara, poniéndose de cuclillas junto a él. Somos puentes. Porque esta agua no es solo para nosotros. Es para todos los que sufren la sequía en el valle. Para los campos secos. Para los niños que no tienen agua limpia. Para las madres que caminan kilómetros con jarras vacías. Mateo la miró. En sus palabras no había ambición. Solo compasión. Y en ese instante, comprendió algo que Silas nunca pudo vivir: la herencia no se guarda. Se entrega. Entonces no vamos a esconderlo, dijo. Vamos a mostrarlo. Pero con cuidado. Con respeto. Porque si lo explotan, si lo convierten en mercancía.
Silas habrá muerto en vano. Clara asintió. Hay una vieja leyenda en el pueblo. Dice que el primer manantial del valle fue descubierto por un vaquero solitario que, en vez de venderlo, enseñó a los demás a cuidarlo. Nadie supo su nombre. Pero todos bebieron de su bondad. Mateo sonrió, con los ojos llenos de lágrimas que se congelaban al instante. Ahora sabemos su nombre. Se quedaron allí un largo rato, escuchando el murmullo del agua bajo la tierra, como si la montaña les contara su historia. Y entonces, algo cambió en el aire. Un crujido leve. Un temblor casi imperceptible. ¿Sentiste eso?, preguntó Clara, poniéndose de pie de golpe. Antes de que Mateo pudiera responder, un trozo de roca se desprendió de la pared de la grieta, revelando una cavidad oculta. Dentro, entre raíces y musgo, había algo que los dejó sin aliento. Una caja. No de metal. De madera viva. Tallada con las mismas manos que esculpieron el caballo de Mateo y la pulsera de Clara. Con el corazón martilleando, Mateo la sacó con cuidado. Estaba seca, intacta, como si el tiempo no hubiera osado tocarla. La abrió. Dentro había 3 cosas: una semilla más grande que las anteriores, envuelta en seda azul, una carta doblada con el nombre, Clara y Mateo, escrito en la parte exterior, y una pequeña brújula de bronce, con una inscripción grabada: no apunta al norte. Apunta al corazón. Clara tomó la carta con manos temblorosas y leyó en voz alta: si han llegado hasta aquí, es porque ya no buscan riqueza, ni fama, ni incluso justicia. Buscan vida. Esta semilla no es de árbol. Es de comunidad. Planténla donde el suelo esté más seco, y donde el alma de la gente esté más sedienta. Y la brújula, no los guiará a un lugar. Los guiará a quien deben ayudar primero. Porque el verdadero legado no es lo que se hereda, es lo que se siembra en otros. Silas, Mateo tomó la brújula. La aguja giró un momento, y se detuvo, apuntando directamente al suroeste. Hacia el valle. Hacia el hogar de la familia Ortega, cuyos campos se habían secado por completo el año anterior. Cuyos hijos habían tenido que abandonar la escuela para buscar agua. Él lo sabía, dijo Mateo, con la voz rota. Sabía que no bastaba con encontrar el agua. Había que saber a quién darla primero. Clara apretó la semilla contra su pecho. Entonces no vamos a construir tuberías. Vamos a construir confianza. Vamos a ir casa por casa. A escuchar. A preguntar. A dar, pero solo a quien lo necesita de verdad. Mateo asintió. Y en ese instante, algo pasó entre ellos. No fue un beso. No fue una promesa. Fue algo más profundo, una alianza hecha de silencio y propósito. Vamos a hacerlo bien, dijo. Por él. Por ellos. Por nosotros. Y mientras descendían de la montaña, con el manantial latiendo bajo sus pies y la brújula firme en la mano de Mateo, supieron que la historia de Silas no había terminado. Cendido. Antes de tocar la puerta, Mateo miró a Clara. ¿Estás segura? Una vez que entremos, no podremos retroceder? Esto no es solo agua. Es esperanza. Y la esperanza, pesa. Ella sintió, apretando la semilla en su bolsillo. Silas cargó con la culpa durante décadas. Nosotros cargaremos con la esperanza. Mejor eso que el silencio. Mateo llamó. La puerta se abrió lentamente. Tras ella, una mujer de rostro cansado y manos enrojecidas por el frío los miró con desconfianza. ¿Quiénes son? Mi nombre es Mateo, dijo él, con voz suave. Y esta es Clara. Venimos, con algo que creemos que les pertenece. La mujer frunció el ceño. No tenemos nada que dar. Ni siquiera agua para ofrecerles. No venimos a tomar, dijo Clara. Venimos a dar. Hubo un silencio. Largo. Denso. Como si el aire mismo contuviera la respiración. ¿Por qué?, preguntó la mujer al fin, con los ojos húmedos. ¿Por qué nos ayudarían a nosotros, y no a los ricos del pueblo, que tienen pozos profundos y camiones cisterna? Mateo bajó la vista un instante, como si buscara las palabras en sus propias cicatrices.
porque el agua no es para los que pueden pagarla. Es para los que la necesitan para vivir. Y porque, mi padre me enseñó, aunque nunca estuvo conmigo, que la verdadera riqueza no se mide en lo que uno tiene, sino en lo que uno comparte sin esperar nada a cambio. La mujer los miró fijamente. Luego, sin decir una palabra, abrió la puerta por completo. Dentro, dos niños pequeños jugaban en el suelo con piedras, como si fueran tesoros. Al verlos, Clara sintió un nudo en la garganta. Tenemos un manantial, dijo Mateo. En la roca partida. Agua limpia. Viva. Y queremos traerla aquí. Primero a su casa. Luego a las demás. Pero no con tuberías impuestas. Solo si ustedes quieren. Solo si confían. La mujer se llevó una mano a la boca. Sus hombros temblaron. Mi abuelo solía decir que un día un vaquero solitario salvaría este valle, pero todos pensamos que era una fábula. No era una fábula, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Era Silas M.C. Cal. Y ahora, somos nosotros. Esa tarde, mientras el sol se colaba por las rendijas del techo, Mateo mostró la brújula a los niños. Esta no apunta al norte, les explicó. Apunta al corazón de quien necesita ayuda. Y hoy, apuntó a ustedes. El niño mayor, de ojos grandes y curiosos, tocó la brújula con reverencia. Y después de nosotros, después, dijo Clara, sonriendo con ternura, apuntará a otros. Y nosotros seguiremos caminando. Porque el agua no es de nadie. Es de todos. Más tarde, al salir, Mateo y Clara caminaron en silencio hasta el arroyo seco. Allí, juntos, cavaron un pequeño hoyo y plantaron la semilla de seda azul. ¿Crees que crecerá?, preguntó Mateo. No solo crecerá, respondió Clara, cubriendo la tierra con sus manos. Florecerá. Porque esta vez, no está sola. Está rodeada de verdad. De amor. De intención. De pronto, desde lo alto de la colina, una figura los observaba. Era Elías. A su lado, un caballo viejo y ciego, el mismo que Silas cuidó en sus últimos años, pastaba tranquilo en la nieve derretida. Mateo caminó hacia ellos. ¿Cómo supiste que estaríamos aquí? Porque el manantial no solo da agua, dijo Elías, con una sonrisa cansada pero plena. Da dirección. Y tú, muchacho, ya no caminas perdido. Caminas con propósito. Se quedaron un rato mirando el valle. Las casas pequeñas, las chimeneas humeantes, las vidas silenciosas que ahora tendrían una nueva posibilidad. Silas nunca creyó que su historia valiera la pena, dijo Elías. Pero ustedes la están convirtiendo en semilla. Clara se acercó y tomó la mano de Mateo. No somos sus salvadores. Somos su eco. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, su voz no se apagará. Esa noche, al regresar a la librería, Mateo encontró una carta sobre el escritorio. No tenía remitente. Solo una frase escrita a mano: el manantial ya no está escondido. Ahora vive en ustedes. No supo quién la dejó. Tal vez Elías. Tal vez el viento. Tal vez el propio Silas, desde algún lugar donde las sombras ya no pesan. Lo único que supo, con certeza absoluta, era esto: la herencia no termina cuando se abre la caja. Termina, cuando decides qué hacer con lo que hay dentro. Y ellos ya habían elegido. No ser ricos. No ser famosos. Del Valle. Pero aquella mañana, algo interrumpió la paz. Un coche polvoriento se detuvo frente a la librería. De él bajó un hombre de traje oscuro y mirada calculadora. Se acercó con paso firme, sosteniendo un fajo de papeles. «¿Mateo Ríos?», preguntó, sin siquiera saludar. «Sí», respondió Mateo, saliendo al porche con Clara a su lado. «Soy el representante legal de la compañía Acuafértil. Hemos recibido informes de que están canalizando agua de una fuente no registrada. Según la ley estatal, cualquier manantial no declarado es propiedad del Estado, o de quien lo registre primero». Clara cruzó los brazos, con los ojos entrecerrados. «¿Y quién informó de eso?». El hombre sonrió, frío.
Digamos que hay gente en este pueblo que prefiere una cisterna privada antes que un arroyo comunitario. Mateo sintió un nudo en el estómago. No era sorpresa. Era traición. Ese manantial no es suyo, dijo, con la voz más firme de lo que sentía. Ni del Estado. Es de la montaña. Y nosotros solo lo cuidamos. Bonito discurso, dijo el hombre, sacando un sobre. Pero la ley no se rige por poesía. Tienen 72 horas para sellar cualquier acceso al manantial, o presentaremos una orden de clausura y expropiación. Se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que el invierno. Clara se volvió hacia Mateo, con los ojos llenos de fuego. ¿Quién haría algo así? Alguien que prefiere el poder al bien común, dijo él, apretando los puños. Alguien que ve el agua no como vida, sino como negocio. Esa noche, no durmieron. Sentados frente al fuego en la cabana, con la brújula sobre la mesa, repasaron cada nombre, cada rostro. Hasta que, al alba, Clara habló en voz baja, el alcalde. Su yerno es accionista de Acuafértil. Y la semana pasada, me preguntó si sabíamos dónde nacía el agua. Mateo cerró los ojos. Entonces no es solo una amenaza legal. Es una guerra. Y ellos tienen dinero, poder y papeles firmados. Pero nosotros tenemos algo que ellos nunca tendrán, dijo Clara, tomando su mano. La verdad. Y a la gente. Al día siguiente, convocaron una reunión en la plaza. No con carteles, ni micrófonos. Solo con sus voces. Y la gente vino. Primero los Ortega. Luego las familias de los campos secos. Luego los ancianos que recordaban a Silas. Incluso algunos que antes dudaban. Bajo el sol del mediodía, Mateo se puso de pie sobre los escalones de la iglesia abandonada. No venimos a pelear contra el alcalde, dijo, su voz clara y firme. Venimos a proteger lo que ya es de todos. El agua no es un recurso para vender. Es un derecho para compartir. Y si alguien quiere quitárnosla, tendrá que pasar por cada uno de ustedes. Un murmullo recorrió la multitud. Luego, una mujer mayor, con el pelo cano y la espalda doblada por los años, se adelantó. Mi abuelo conoció a Silas, dijo. Me contó que una vez, en plena sequía, dejó su caballo moribundo junto a un pozo, para que otros bebieran primero. Dijo que un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesto a dejar ir. Las palabras cayeron como semillas en tierra fértil. Esa noche, mientras caminaban de regreso, Clara detuvo a Mateo. Y si perdemos, él la miró, con los ojos cansados pero decididos. Entonces habremos sembrado algo más fuerte que el agua. Habremos sembrado unidad. Y eso nunca se seca. Pero en el fondo, ambos sabían que el verdadero peligro no venía del papel ni del poder. Venía del miedo. Porque el miedo divide. Y el miedo, ya había dividido a sus familias una vez. Ente. Clara salió con 2 tazas de té humeante y se sentó a su lado, envuelta en una manta tejida por su abuela. Todavía estás pensando en cómo detenerlos, dijo, entregándole una taza. No sé cómo hacerlo, confesó él, con la voz áspera. Ellos tienen leyes. Abogados. Papeles firmados. Nosotros, solo tenemos la verdad. Y la verdad, a veces, no basta. Clara lo miró, y en sus ojos no. Había miedo. Solo determinación. Silas no necesitó papeles para proteger el manantial. Solo necesitó presencia. Estuvo aquí, en silencio, durante décadas. Y eso fue suficiente. Pero nosotros no podemos escondernos, dijo Mateo. Si sellan el manantial, el valle volverá a secarse. Los niños dejarán de ir a la escuela. Las cosechas se perderán. Y todo lo que hemos sembrado, se irá con el viento. Entonces no los dejemos sellarlo, dijo Clara, con una calma que lo sorprendió. No con violencia. No con gritos. Con memoria. Mateo frunció el ceño. Memoria, sí. Porque el alcalde no solo quiere el agua. Quiere borrar la historia.
Quiere que todos crean que este manantial es nuevo, que apareció de la nada. Pero no es así. Se levantó y entró a la cabana. Regresó con el cuaderno de Silas. Aquí está todo. Las fechas. Los mapas. Las cartas. Incluso testigos Elías, los Ortega, los viejos del pueblo. Silas no solo protegió el agua, la documentó. En secreto. Como si supiera que un día vendrían a reclamarla. Mateo hojeó el cuaderno. Allí estaban las coordenadas exactas, dibujos del cauce subterráneo, firmas de vecinos que habían visto el manantial brotar desde los años 50, incluso una nota del propio sacerdote del pueblo, fallecido hace 20 años, que bendijo el agua en 1963. Esto es una prueba, susurró. No solo una prueba, dijo Clara. Es un testamento. No de riqueza. De pertenencia. Y si lo presentamos ante la comunidad, no como una defensa, sino como una herencia, nadie podrá ignorarlo. Al amanecer, sin esperar a que sonara la alarma del alcalde, Mateo y Clara caminaron hasta la plaza. Esta vez, no llamaron a una reunión. Simplemente colocaron una mesa bajo el viejo álamo y sobre ella, abrieron el cuaderno. Junto a él, pusieron la brújula, el reloj de Silas, la foto de los dos niños frente al árbol, y una jarra con agua del manantial. Uno a uno, los vecinos llegaron. No por curiosidad. Por lealtad. Cuando el coche del alcalde apareció al mediodía, la plaza ya estaba llena. No con carteles ni consignas, sino con rostros. Con manos unidas. Con silencio firme. El alcalde bajó, acompañado por el mismo hombre de traje oscuro. Esto es una ocupación ilegal, dijo, intentando abrirse paso. Ustedes no tienen derecho a... No somos nosotros los que no tenemos derecho, interrumpió Clara, con voz clara. Somos los que defendemos el derecho de todos. Entonces, Elías, apoyado en su bastón, se adelantó. Yo estuve aquí en 1952, cuando Silas M. Cal selló el primer conducto para proteger esta agua de los especuladores de entonces. Y si hoy vuelven los mismos lobos con trajes nuevos, entonces el viejo vaquero no murió en vano. Porque su historia sigue viva. El alcalde palideció. Miró a su alrededor. Vio a los Ortega. A los ancianos. A los niños bebiendo del mismo vaso de agua cristalina. Y supo que no podía ganar. Porque no se trata de quien tiene los papeles, sino de quien tiene el alma del lugar. Esto no se acabará aquí, murmuró, dándose la vuelta. Pero nadie lo escuchó. Porque en ese momento, una mujer tomó el cuaderno, lo leyó en voz alta, y otra repitió las palabras, y otra más las cantó, hasta que la historia de Silas se convirtió en un himno bajo el sol. Mateo miró a Clara, y en sus ojos vio lo que nunca imaginó encontrar paz. Lo hicimos, dijo ella, apretando su mano. No solos. Juntos. Y en lo alto de la montaña, el manantial siguió fluyendo. Día de Silas tuviera una última página, y ellos no la hubieran leído. Una tarde, mientras ordenaba los papeles en la librería, Clara encontró un sobre escondido entre las páginas de un viejo libro de leyes de agua. No tenía remitente. Solo una palabra escrita con tinta desgastada, después. Mateo, lo llamó, con la voz temblorosa. Mira esto. Él se acercó. Al abrir el sobre, encontraron un plano. No del manantial. No del valle. Era un plano del pozo seco del rancho de la abuela de Clara, pero con marcas que nunca habían visto. Una X en el fondo. Y una nota al margen, en la letra de Silas, el agua brota arriba, pero nace abajo. No es solo un manantial. Es una red. Y si la cortan en un punto, todo se seca. Clara palideció. ¿Qué significa? Significa que el manantial no es una fuente aislada, dijo Mateo, con los ojos abiertos por la revelación. Es parte de un acuífero subterráneo que conecta todo el valle. Y si alguien perfora en el lugar equivocado, si drena desde abajo, el manantial podría desaparecer. Para siempre. En ese instante, un ruido los interrumpió. Afuera, un camión de perforación avanzaba lentamente por el camino del rancho.
con el logo de Aquafértil. No. Exclamó Clara, corriendo hacia la puerta. Van a perforar en el pozo. Montaron en la camioneta y partieron a toda velocidad. Al llegar, ya estaban instalando la torre. El alcalde los esperaba, con una sonrisa fría. No se preocupen, dijo. Esto es legal. Tierra privada. Permiso firmado por el último dueño registrado. Jesse M. Cal. Y como Jesse murió sin herederos, el terreno es del Estado. Y el Estado me lo arrendó. Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Esa tierra es de Clara. Su abuela la dejó en su testamento. Un testamento no registrado no tiene valor legal, respondió el alcalde, con satisfacción. Lo siento. La ley es la ley. Clara se acercó, temblando, pero con la mirada fija. Mi abuela no registró la tierra, porque creía en la palabra. En la confianza. En la gente. Y la gente, dijo el alcalde, encogiéndose de hombros, no paga impuestos. Mateo miró el pozo. Miró el sauce joven que habían plantado. Miró las raíces entrelazadas bajo tierra. Y supo que no podían detenerlos con papeles. Pero tal vez con algo más antiguo que la ley. Entonces no lo haremos solos, dijo, volviéndose hacia el pueblo. Alzó la voz, fuerte, clara, como si llamara al viento mismo, que vengan los que creen que el agua es vida. Que vengan los que saben que la tierra no se vende, se cuida. Y como si la montaña hubiera estado escuchando, las primeras figuras aparecieron en el camino. Elías, con su bastón. Los Ortega, con sus hijos. Los ancianos del pueblo. Los jóvenes que habían crecido bebiendo de ese suelo. Uno a uno, se acercaron. No con armas. No con gritos. Con sus cuerpos. Con su presencia. Se sentaron alrededor del pozo. En silencio. Formando un círculo que ninguna máquina se atrevió a cruzar. El alcalde paseó la vista por todos ellos, frustrado. Esto no es protesta. Es obstrucción. No, dijo Clara, de pie en el centro, con la pulsera de cuero brillando al sol. Esto es memoria. Y la memoria no se desaloja. La perforadora permaneció inmóvil todo el día. Al caer la noche, el operario guardó sus herramientas y se fue. El alcalde, furioso, lanzó una última mirada antes de marcharse. Esto no ha terminado. Sí que ha terminado, dijo Mateo, en voz baja, solo para Clara. Porque ellos creen que el agua está en el suelo. Pero nosotros sabemos que está en el corazón. Esa noche, mientras la luna iluminaba el pozo, Clara y Mateo se sentaron bajo el sauce. Ella tomó su mano. Y ahora, dijo él, mirando las estrellas, escribimos el final. No con firmas. Con raíces. Y en lo profundo de la tierra, el agua siguió fluyendo, consagrar. Él la miró, los ojos reflejando la luz plateada. Consagrar, sí. Porque mientras el agua sea solo un recurso, seguirán viniendo por ella. Pero si la convertimos en sagrada, en parte de nuestra historia, de nuestros ritos, de nuestras promesas, nadie se atreverá a tocarla. No por ley. Por respeto. Mateo entendió al instante. Silas no solo había protegido el agua. Había intentado darle alma. Pero nunca tuvo a nadie con quien compartirla. Ahora, ellos sí. Al amanecer, sin decir una palabra a nadie, regresaron al rancho. Llevaron consigo el reloj de Silas, la brújula, la pulsera de Clara, y una vasija de barro hecha por las manos de la abuela de los Ortega. Dentro, pusieron tierra del pozo, agua del manantial, una hoja del sauce joven y una semilla del árbol que habían plantado juntos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Mateo, con voz casi reverente. Vamos a hacer lo que Silas no pudo, dijo Clara. Vamos a nombrar lo que somos. Se arrodillaron frente al pozo. Clara vertió el agua en la tierra seca. Mateo enterró la vasija con cuidado. Yo, Mateo Ríos, dijo, con la voz firme pero temblorosa, hijo de Silas M. Cal,
que amó en silencio y sembró en la sombra, juro que no guardaré esta agua para mí. La daré. La compartiré. La defenderé, no con mi ira, sino con mi memoria. Clara tomó su mano, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Yo, Clara Márquez, nieta de María Elena, que perdonó sin saber el nombre del perdón, juro que no permitiré que esta tierra se seque de esperanza. Cuidaré sus raíces. Cantaré su historia. Y si alguien viene a tomar lo que no es suyo, le recordaré que el agua no se posee, se sirve. En ese instante, el viento cesó. El mundo contuvo el aliento. Y desde lo profundo del pozo, un sonido suave, casi musical, brotó entre las piedras. No era solo agua. Era respuesta. Pero antes de que pudieran reaccionar, una voz los sorprendió desde el camino. No están solos. Se volvieron. Era la madre de Mateo, envuelta en su chal desgastado, con los ojos llenos de una emoción que llevaba décadas guardada. Silas me pidió que te criara lejos, para protegerte, dijo, acercándose con paso lento. Pero nunca me pidió que te mintiera para siempre. Solo, que esperara al momento justo. Mateo corrió a abrazarla. Mamá, ¿cómo supiste? Porque el viento trae las verdades que el silencio ya no puede sostener, dijo ella, acariciando su rostro con manos ásperas pero amorosas. Y hoy, el viento trajo la tuya. Se arrodilló junto a ellos, junto al pozo, y tomó un puñado de tierra. Yo, Elena Ríos, que amé a un vaquero en la sombra y crié a su hijo en la luz, juro que ya no callaré su nombre. Lo diré con orgullo. Porque no fue un traidor. Fue un hombre que eligió amar más de lo que el mundo le permitió. Y en ese momento, las tres generaciones, la que guardó el secreto, la que lo descubrió, y la que lo transformó, se unieron en un círculo alrededor del pozo, no como víctimas del pasado, sino como sembradoras del futuro. De pronto, desde la cima de la colina, una figura apareció. Elías. Detrás de él, los Ortega. Luego, más vecinos. Uno a uno, fueron llegando, sin hablar, solo caminando. Hasta que el rancho estuvo lleno de gente. Nadie los llamó. Nadie los organizó. Solo lo sintieron. Como si el corazón del valle latiera al unísono. Mateo se puso de pie. Alzó la voz, no con fuerza, sino con certeza, esta tierra no es nuestra. Pero su cuidado, sí lo es. Y la gente respondió, no con gritos, sino con un murmullo que creció como el río, sí lo es. Entonces, algo increíble sucedió. Del pozo seco, una gota cayó. Luego otra. Y otra más. No era lluvia. Era el acuífero, respondiendo. Una tarde, mientras reparaban la cerca del rancho, Mateo se detuvo, apoyado en su pala, y miró el horizonte. Clara se acercó y se quedó a su lado, sin decir nada al principio. Solo observó cómo el sol doraba los nuevos brotes en los árboles que habían plantado juntos. Esto no puede quedarse aquí, dijo él al fin, en voz baja. ¿El qué? Preguntó Clara, aunque ya sabía la respuesta. Todo esto.